From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. La situación sociopolítica estadounidense en ese momento abarcaba varios frentes. En primer lugar, en 1972, Estados Unidos se encontraba en plena Guerra Fría. Este conflicto, que comenzó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial y finalizó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, polarizó el mundo en dos ideologías: el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético. En los años 60 y 70, la economía de Europa y Japón, ya recuperadas de la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial, se acercaban a la renta per cápita estadounidense. Por su parte, la situación económica de la URSS se veía estancada, principalmente por el elevado coste que suponía su carrera armamentística nuclear. Los líderes soviéticos se vieron, por tanto, obligados a relajar sus relaciones internacionales. Comenzaba el periodo conocido como detente, caracterizado por una reducción de la tensión entre Estados Unidos y la URSS y un aumento de las relaciones comerciales entre estos bloques. Por otro lado, aunque dentro del contexto de la Guerra Fría, el país norteamericano estaba participando en la Guerra de Vietnam. Este conflicto enfrentó entre 1964 y 1975 a Vietnam del Sur y los Estados Unidos frente a Vietnam del Norte, que se veía apoyado por el bloque comunista. Esta guerra no era apoyada por la sociedad estadounidense, por lo que en 1973, tras la firma del Tratado de París, sus tropas se retiraron y finalizó su intervención directa, que la guerra prosiguió durante 2 años más. La relación de Estados Unidos con América Latina a finales de los 60 a principios de los 70 fue también convulsa. La guerrilla sandinista cobraba protagonismo en Nicaragua. En Perú triunfaba en 1968 un golpe de Estado que hacía presidente a Juan Velasco Alvarado. En Chile, Salvador Allende se había hecho con el poder en 1970. Este político tenía una ideología socialista que contrastaba con el capitalismo estadounidense. El propio Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, promovieron un boicot contra el gobierno de Allende debido a las políticas del chileno. Desde Estados Unidos se negaban créditos y se solicitó un embargo al cobre chileno. Es altamente probable que la exitosa participación de Estados Unidos en un golpe militar chileno nos libere de forma permanente de la posibilidad de un gobierno dirigido por Allende en Chile. Un fracaso que seguramente significaría la revelación de la participación de Estados Unidos tendría consecuencias graves sobre nuestras relaciones con Chile, en el hemisferio, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Estados Unidos maximizarán las presiones sobre el gobierno de Allende para impedir su coalición. Solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Finalmente, las Fuerzas Armadas chilenas, con el apoyo estadounidense, se levantaron en un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Como resultado, Augusto Pinochet se hizo con el poder dando paso a una terrible dictadura que duró 17 años.
Por su parte, Cuba vivía ya bajo el mandato del revolucionario Fidel Castro, en el poder desde 1959. Posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto. En 1962, el por entonces presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy impuso un bloqueo unilateral a la isla que a día de hoy se mantiene vigente. Era la respuesta norteamericana a la crisis de los misiles. En el contexto de la Guerra Fría, Cuba sirvió a la URSS como base secreta para la instalación de misiles que sirvieran como amenaza nuclear a Estados Unidos. La base nunca fue utilizada, pero el bloqueo a la isla se mantiene. A principios de la década de los 70, destacaban varias cabeceras en Estados Unidos. El caso Watergate fue un escándalo político que comenzó en Washington en 1972 y finalizó en 1974 con la dimisión de Richard Nixon. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. En su resolución tuvo especial importancia la actuación de dos periodistas del ya citado Washington Post, que se encargaron de investigar la complicada trama que escondía el caso. En primer lugar, Bob Woodward. Tan solo llevaba 9 meses en la redacción del diario cuando comenzó la investigación. Sin embargo, su buena relación con las fuentes fue clave en el desarrollo. Su compañero fue Carl Bernstein. Con algo más de experiencia que Woodward, ambos formaron el tándem perfecto para lograr destapar el caso. El presidente Richard Nixon, líder del Partido Republicano, se postulaba como claro vencedor de las elecciones norteamericanas que tendrían lugar en noviembre de ese año. La noche del 17 de junio, 5 hombres se colaron en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, situado en el complejo Watergate de Washington, D.C. Unidad 1 a Unidad 2. Unidad 1 a Unidad 2. Aquí estamos. Cuando se encontraban dentro de dichas oficinas, fueron sorprendidos, lo que les supuso su detención. ¡Deja esa chaqueta! Los 5 hombres eran Bernard L. Barker, Virgilio R. González, James W. McCord, Eugenio R. Martínez y Frank A. Stargis. A estos intrusos se les requisaron diversos objetos. Bueno, sí que estoy. Pero como un espectador más, no como abogado. ¿Y quién es entonces? Pese a que la noticia, en principio, no resultaba especialmente atractiva o relevante, Bob Woodward asistió a la audiencia preliminar. Allí tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones de los acusados. Además, indagó preguntando a los asistentes. L62, James Scott. L63, Bernard Barker. L64, Virgilio González. L65, Eugenio Martín.
L66 Frank Starks. Tiene que decir, señor defensor. Todos ellos están acusados de atraco a mano armada. Señor Ledra, ¿va usted a defender a los 5? Sí, señoría. ¿Sabe que todos estos hombres están acusados de asalto en su comportamiento? Sí, señoría. Sus nombres, por favor, y sus profesiones. Bernard Baker, anticomunista. Anticomunista. Eso no es una profesión. James McCall, del Consejo de Seguridad. ¿De dónde? Del gobierno. Bueno, ya estoy jubilado. ¿En qué departamento del gobierno? Agencia Central de Inteligencia. ¿Dónde? En la CIA. Del equipo de limpieza de la CIA. Tras escuchar cómo James McCord afirmaba ser consejero de seguridad de la CIA, Woodward decide presentar el caso en la redacción del Washington Post. Martínez, alias Jim Valdés, James McCord, alias Edward Martin, Frank Stargis, alias Frank Fiorini. Todos estos angelitos tenían por lo menos un alias. ¿Hay pruebas de que intentaban poner micrófonos en Watergate? Lo que está muy claro es que querían espiar al jefe del Partido Demócrata. La noticia salió adelante y 2 días después se conoció que McCord era el coordinador de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente. Los periodistas descubrieron que los 5 hombres detenidos trabajaban directa o indirectamente para el Comité de Reelección. Junto a ellos, además, estaban implicados Gordon Liddy y Howard Hunt. Carl Bernstein descubrió, además, que parte del dinero que la policía había decomisado procedía de donaciones para la reelección de Nixon. Son cheques al portador. ¿Todos mexicanos? Contra un banco de México. ¿Todos mexicanos? Ya lo ve. Y dígame, ¿el dinero viene de allí? Dudo que se pagara originariamente en pesos. Un momento, ¿y este? Este es, sí, $25,000. ¿Quién es Kenneth Albert? Apodado como Garganta Profunda, este confidente se puso en contacto con el periodista a través de una nota. No me escriba ni intente ponerse en contacto conmigo por teléfono. Si quiere hablarme, ponga una bandera roja en su balcón. Cuando yo quiera hablar con usted, dejaré una nota en la página 20 de su New York Times. Mediante este sistema de códigos, Woodward se reunía con su fuente que resultó básica para la resolución de la investigación. Garganta Profunda no revelaba datos como tal, pero validaba aquellas informaciones que requerían confirmación y guiaba a los periodistas en el sentido en el que debían orientar sus pasos. Manteniendo el off the record hasta el final, Bernstein y Woodward no dieron a conocer la identidad de su confidente hasta que él mismo decidió hacerlo público. Nuestras conversaciones en ese aspecto puede estar bien seguro. Fíese de mí sin dudarlo. Palabra. Sí. ¿Puede decirme lo que sepa? Dígame lo que sabe usted.